Bueno, buenas tardes y bienvenidos a un evento pionero en el que queremos combinar dos formatos: las charlas de primavera, que desde AGAF llevamos organizando unos años ya, y nuestro podcast, que es Glaucoma en la Onda. Así que, pues, bienvenidos todos a este experimento, si se le puede llamar así. Y hoy contamos con tres invitados. Por una parte, el oftalmólogo Aritz Urkola, por otra parte, el psiquiatra Guillermo González y el paciente de glaucoma, Joaquín Carratala. Bienvenidos los tres también. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y lo primero que os quería preguntar es cómo estáis y qué esperáis de este encuentro. Bueno, y entiendo que muy bien. Estamos muy bien, muy ilusionados y muy motivados. Y esperamos de este encuentro pues dar un pasito, un pasito más allá de los que estamos dando, enfocado a la salud mental. Esa es mi opinión. En mi caso particular, gracias por preguntar. Ay, perdona, Guillermo, te he interrumpido, te doy paso después. Me encuentro bien y lo que espero yo de este encuentro es, bueno, es fundamentalmente sensibilizar a la gente y escuchar para ver qué necesidades tienen los enfermos y los familiares de glaucoma y comprender desde el punto de vista de la salud mental cómo podemos abordar sus problemas con un enfoque distinto. Bueno, pues yo también estoy ilusionado, como Aritz, como Joaquín. Creo mucho o confío mucho en el sentido común y creo que el primero que empleó la expresión sentido común se refería al sentido que se encuentra en común, con lo cual que estemos ahora reunidos, pues bueno, hablando de este tema del que me imagino que muchas veces las personas querrían hablar pero no se habla, pues ya me parece un primer paso, eso, ilusionante. Y como decía Aritz, vengo a hablar, pero también vengo a escuchar y a aprender. A eso venimos, si me permitís, a eso venimos todos, porque esto es un foco de conocimiento, entiendo yo. Bueno, pues yo me alegro mucho de que haya sacado a colación Guillermo el tema de que pues muchas veces no se habla mucho de salud mental, aunque poco a poco cada vez se va hablando más, sobre todo pues eso, de salud mental, lo que es este tema, salud mental dentro de los pacientes de glaucoma. Entonces, os quería preguntar, ¿cuándo entró el término salud mental en vuestra vida? Que imagino que, lógicamente, por vuestras diferentes profesiones, situaciones, pues habrá entrado en diferentes momentos. Bueno, yo como paciente puedo decirte que el concepto o el tema salud mental entró en mi vida después de, como todo el mundo sabemos, entró en el último, en el penúltimo microduelo que pasamos, ¿no? O sea, hasta llegar a este microduelo, bueno, lo iba superando, iba llegando a la aceptación. Luego venía otro episodio y volvíamos a la negación, así hasta que en el penúltimo duelo, que precisamente fue el nacimiento de una nieta mía que no le he visto a la cara, bueno, pues a partir de ahí entró y cuando verdaderamente tuve que pensar muy seriamente de que yo solo no podía salir de esta situación. Bueno, por seguir un poco el orden de antes, si te parece bien, Guillermo y Joaquín, en mi caso particular, ahora que has lanzado la pregunta, me ha venido la imagen de mi padre. No sé si lo sabías, Guillermo, o te lo compartí en un... Sí, lo sé, Ah, lo sé. vale. Vale, mi padre se dedicaba, era médico y se dedicaba a las dos disciplinas, era neurólogo y psiquiatra. Entonces, el concepto de salud mental lo he tenido muy manejado y muy interiorizado desde que tengo conciencia, pues por la herencia de mi padre. Pero bueno, yo cuando hice medicina me alejé de la psiquiatría, salvo la especialidad en sí, que sí que me gustó mucho.
Dudé, esto te lo confieso, Enrique, Guillermo, dudé en hacer psiquiatría, pero no, al final preferí algo más manual y tangible, y esto era la oftalmología. Pero luego con los años yo creo que el pozo que te deja la herencia de muchas cosas siempre sale a relucir. Y preparando el Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, pues quisimos dar un enfoque distinto y dar una visión general de lo que es el problema del glaucoma, y probablemente a raíz de eso pues salió de nuevo a relucir el concepto de salud mental y lo quise asociar al glaucoma. Ese ha sido mi recorrido, pero es verdad que en los últimos 10 años, diría yo, no sabía cómo enfocar, pero veía en las consultas de glaucoma un nicho que no estaba cubierto, que era la salud mental. Y entonces pues, había que darle forma de alguna manera, y esta entiendo que es una buena ocasión. Bueno, pues por mi parte, claro, la salud mental forma parte de mi día a día desde hace 25 años, pero en realidad mi primer contacto fue en la adolescencia. Yo no vengo de familia de psiquiatras, pero sí que mi padre era médico y mi madre filósofa. Alguien podría pensar, bueno, es una buena simbiosis, ¿no? Pero creo que realmente la primera vez que la salud mental me tocó el corazón lo hizo para mal, porque cuando yo tenía 15 años estaba en una asociación juvenil que hacíamos, pues bueno, muchas actividades, pero una de ellas era un voluntariado en residencias. Y una de las veces, el que nos dirigía dijo, hoy en lugar de ir a una residencia vamos a ir al pabellón de psiquiatría del Hospital de Navarra. Y cuando entré, la verdad es que lo que vi me dio un puñetazo en el estómago. No por la gravedad, sino por la, vamos a decirlo así, soledad, a pesar de el número de personas que había y el dolor que se respiraba. Y tengo que decir que, bueno, procuro aplicar mucho en mi vida la palabra sentido. Pues bueno, creo que el primer paso de sentido es saber cómo no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, cuando vi aquello con 15 años, yo no sabía cómo había que tratar bien la salud mental, pero sí tuve claro que así no. Y luego la vida, la verdad es que me regaló la oportunidad de, bueno, pues dirigir una unidad muy parecida a aquella que visité con 15 años, pues ya como psiquiatra, ¿no? Una unidad precisamente para rehabilitar a personas con enfermedad mental grave y duradera. Y os aseguro que os habría gustado visitarla, porque el ambiente era humano, alegre, optimista y muy, muy sano. Así que a veces esos primeros contactos dolorosos resulta que luego también dan mucho fruto de sentido. Es muy importante lo que has dicho, Guillermo, porque evidentemente no siempre sabemos lo que debemos de hacer, pero sí que es importante saber lo que no debemos de hacer. Me ha gustado mucho. Sí, y lo aterrizo ya al mundo de la oftalmología y del glaucoma, pues porque en aras a sensibilizar a los pacientes que tienen glaucoma y cumplir el tratamiento, porque ya sabéis que en glaucoma hay mucho incumplimiento y falta de adherencia al tratamiento, todavía a día de hoy hay oftalmólogos que dicen a los pacientes, si no cumple el tratamiento, lo más probable es que uno se quede ciego. Y yo creo que son términos que no se deben manejar, porque tal y como ha dicho Guillermo, y el impacto que le supuso a él ese puñetazo en el estómago, hay palabras que son auténticos puñetazos en el estómago. Y la pérdida visual y quedarse ciego, vosotros mejor que nadie sabéis el impacto que tiene en las emociones de las personas. Y por parte de un oftalmólogo, por intentar comprometer al paciente en el cumplimiento del tratamiento, soltar esa amenaza, yo creo que es algo a evitar. No sé qué tipo de enfoque debemos hacer, pero hay ciertas palabras que, aunque no son tabús, ciertas palabras que trato de omitir en la consulta. Y
La ceguera, pues, intento omitirla. Utilizo otros términos, pero yo creo que hay formas de conseguir la adherencia al tratamiento y el seguimiento adecuado de un paciente de una forma completamente distinta. Por tanto, el primer mea culpa a los oftalmólogos, el utilizar estos términos. No sé qué opináis vosotros. Yo recuerdo ahí en la mesa 360 del Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, dijiste algo que a mí me llegó mucho, ¿no? Porque dijiste, la próxima consulta que haga, no le voy a hablar al paciente de números, no le voy a hablar de que tiene la presión intraocular a 30, a 25, sino le voy a mirar a la cara, le voy a estrechar la mano y le voy a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso a mí me llegó mucho. Y si verdaderamente fuéramos capaces de que los oftalmólogos, aparte de hacer, que duda cabe, su trabajo, tuvieran esa percepción, pues vamos, eso sería maravilloso. Bueno, yo voy a traer aquí un poco también la experiencia de la psiquiatría. La psiquiatría probablemente sea la disciplina dentro de la medicina en la que más dificultades hay para adquirir eso que se llama la conciencia de enfermedad, ¿no? De hecho, hay todo un caballo de batalla, ¿no? Esta persona es que está enferma y no lo admite, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, tenemos bastante trabajado el tema de lo de la conciencia de enfermedad. Fijaos, hablando de las palabras feas, en Japón, una asociación de pacientes y de familiares logró que una palabra que es fea en psiquiatría, esquizofrenia, que el que la inventó era un alemán pues con poco tacto y que dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el término griego para mente y para partida? Frenos, esquizos. Pues nada, mente partida, ¿no? Pues en Japón dijeron, oye, no le vamos a decir a nadie tienes la mente partida, eso es un insulto. Si quieres, llámale de otra manera, llámale sensibilidad no armonizada hacia los procesos psíquicos internos, llámale fenómenos perceptivos disonantes con lo... Bueno, no sé, llámale de otras maneras. Y consiguieron abolirla. O sea que las palabras de entrada hay que intentar que sean amigables. Pero luego os contaba que yo estuve muchos años en una unidad de personas con enfermedad mental grave, en la que cuando nos derivaban a las personas nos decían, oye, tenéis que conseguir que tengan conciencia de enfermedad. Y nosotros lo que procurábamos era tratar con humanidad, acompañar a cada persona en la búsqueda de su salud. Y curiosamente aquello daba más resultado que 1000 sermones admonitorios de reconoce que tienes la enfermedad. Y eso es algo que se me quedó tan grabado que cuando me fui, después de unos cuantos años, me despedí regalando un libro a cada paciente, un libro en el que resumía todas las charlas de psiquiatría que habíamos dado. ¿Sabéis cómo lo titulé? Conciencia de salud. Porque creo que eso es lo que todos tenemos, ¿no? A veces lo primero que hay que hacer no es disparar un diagnóstico feo, es lo que decía Aritz, ponerse del lado de la persona y decir, mira, vamos a acompañarte en un proceso en el que vamos a intentar cuidar tu salud. A ver por el camino que nos vamos encontrando y cómo vamos a ayudar. Guillermo, me está encantando esta conversación fluida y a ver si os parece bien, porque estos temas que son los grandes pilares del sentido común que estás lanzándolos, si te parece bien, yo los aterrizo a la oftalmología, algo que pueda ser útil para la audiencia. Y en esto de la conciencia de salud y conciencia de enfermedad, yo lo traslado en el glaucoma al campo visual. El campo visual es el porcentaje de visión que ven y porcentaje de visión que no ven. El glaucoma, ya sabemos todos, que es una pérdida visual irreversible. Entonces, yo en la consulta muchas veces suelo enseñar el campo visual, prácticamente siempre les enseño el campo visual y plasmamos en negro lo que no ven, el escotoma que no ven, y en blanco lo que sí se ve. Y lo que les suelo decir a los pacientes es decir, bueno, esto que está en negro, eso ya está perdido. Eso sería la conciencia de enfermedad. Y el compromiso mío y de los dos tiene que ser que eso que está en blanco, que es lo que preserva la visión, siga así a lo largo de la vida de la persona y que puedas seguir teniendo autonomía en tu día a día. Y eso sería la conciencia de salud. Entonces, yo
si te parece un aterrizaje, lo llevaría a trasladarlo al campo visual. Que la conciencia de salud es que preservemos el campo visual tal y como está en los siguientes años. Eso es. Es una forma de verlo, es una forma de verlo muy, muy digna, ¿no? Muy tranquilizadora, de alguna forma, ¿no? Me gusta. Y en relación a, pues, el trato al paciente, a ese poner la salud mental precisamente por delante, yo os quería preguntar cuánto de importante pensáis que es la salud mental en el diagnóstico, pero no solamente para la persona a la que están diagnosticando, sino también, claro, no tiene que ser agradable diagnosticar al final, pues eso, una patología más o menos grave. Entonces también para el médico, ¿cuánto de importante es la salud mental en el diagnóstico? Es cosa vuestra, por favor. No, mira, esto no lo he hablado con ella, pero lo comunico hoy. Ayer le diagnostiqué a mi hermana de glaucoma y mi hermana tiene 58 años y tiene un ojo único funcional porque el otro tiene muy baja visión y en ese ojo único funcional, de forma casual, le diagnostiqué de un glaucoma en un estadio moderado. Pues fue un impacto para los tres. Para mi hermana, que tiene 58 años, para mí, que soy su hermano y tengo por tanto, desde hoy tengo antecedentes familiares de glaucoma, y para mi cuñado, que es su marido, que hoy, pues, ayer estuve 1 hora hablando por teléfono con él y hoy me ha mandado 10 audiomensajes por este impacto que tuvo la enfermedad. El impacto es total. Cuando te dan la mala noticia de tener un glaucoma, no es el mismo que el que puede tener un paciente que acude a una consulta para hacer un despistaje de la enfermedad, sino de ya una enfermedad en un estadio moderado. Sí que genera un impacto y genera mucha incertidumbre y genera miedo. Ansiedad, miedo e incertidumbre. Son las tres cosas que Guillermo nos puede desgranar. Pero bueno, dicho todo esto sobre la enfermedad, yo hago la lectura en positivo, lo de siempre. Tienes un primer impacto, que uno ya nos hablará Joaquín y Guillermo también de cómo maneja esos duelos, pero que hay que hacer una lectura en positivo de que si hasta ahora uno no había tomado conciencia o no había encontrado limitaciones, una vez que tiene el diagnóstico, lo más probable es que tampoco tenga limitaciones. Pero impacto sí que genera mucho, sí. Bueno, En cuanto a las limitaciones, perdona que me adelante, Guillermo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo puedo hablar de mi experiencia. No puedo hablar de la experiencia de los demás, pero yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? O sea, ni me diagnosticaron la enfermedad con 28 años. Ya estaba muy avanzada en un ojo, con lo cual tuvo que venir de antes, ¿no? Pero el ojo derecho pues, me permitía hacer lo que seguía haciendo y lo que estaba haciendo hasta ahora, con lo cual no sentí en ese tiempo no sentí ningún tipo de trauma ni de limitación. De hecho, desconocía esa palabra y esa enfermedad, ¿no? Bueno, pero y me ha mantenido así durante muchos años, hasta que hizo lo que tenía que hacer la enfermedad, ¿no? Hizo daño, perdí muchísimo campo visual y a partir de ahí sí que entraron las limitaciones y la angustia y la ansiedad en mi cuerpo, ¿no? Pero hasta entonces yo seguí funcionando, seguí conduciendo, seguí trabajando y no tuve esa limitación. bueno, pues yo, por poner un par de pinceladas respecto a esto del diagnóstico, antes hablaba del sentido y la verdad es que uno de los psiquiatras a quien yo tengo como inspiración es Viktor Frankl, ¿no? Entonces, una de las frases que él decía es que ante una situación anormal, una reacción anormal
es lo normal. O sea que de entrada hay diagnósticos que, mucha actitud positiva que queramos poner, el primer bote tiene que ser acoger y poder expresar y compartir todo el torbellino de emociones que se van a poner en marcha, ¿no? Emociones de miedo, de tristeza, de rabia, en fin. Pero diríamos que la salud mental es acoger el primer bote y luego pensar con el segundo bote. Es decir, después de haber llorado, respirado, resoplado o hecho lo que cada uno tenga que hacer para encajar ese primer impacto, volver a mirar, porque después de esas lágrimas, la mirada un poco en perspectiva nos puede ir enseñando que la vida nos podrá cerrar, poner más difíciles algunas calles por las que recorríamos nuestro camino de sentido, pero nunca nos va a cerrar todas las calles del sentido, ¿no? Yo me estoy imaginando a Stephen Hawking, primer día que le dieron el diagnóstico, ¿no? Me imagino que diría, pues nada, se me acabó la vida. Y luego la verdad es que llevó una vida enormemente digna y admirable, ¿no? Bueno, o a Serafín Zubiri, paisano mío, ¿no? O, en fin, a tantas personas que han tenido un primer impacto y, sin embargo, nos han demostrado que hay muchos caminos para encontrar el norte de llevar una buena vida. Y hablando, pues volviendo al tema del paciente, ¿en qué medida creen que puede afectar la salud mental a una recuperación o a una mejora? Porque se habla de que tiene un papel pues muy importante, pues en glaucoma es verdad que es un tema más complicado, pero ¿cómo puede llegar a afectar al paciente? ¿Cómo puede hacer que mejore al final su calidad de vida también? Bueno, uno de los invitados, el invitado principal que tuvimos en el Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, que fue Javier Gil, que luego tuve la posibilidad de compartir con él una sesión en un plató. Estaba invitado también Joaquín, pero no pudo venir. Y Javier Gil, yo creo que es de los enfermos más positivos que tengo. Ahora, afortunadamente, tiene motivos para estar contento desde el punto de vista del glaucoma, pero es muy difícil científicamente encontrar una relación entre actitud positiva y pronóstico del glaucoma. Pero sí que esto que estaba diciendo Guillermo de cómo superar los baches y cómo recoger la pelota en el segundo bote para afrontar la vida es muy importante. En las personas que tienen una actitud positiva ante la vida, pero lamentablemente yo creo que esto es una condición genética que no se puede entrenar. La actitud positiva o negativa de la vida uno la tiene y quien tiene una actitud positiva todo le es más fácil. Yo me acuerdo de una frase, yo no tengo frases tan eruditas, pero una de una serie de televisión que decía, todos tenemos problemas en la vida. La dificultad es cómo los gestiona cada uno. O sea, la diferencia entre unos y otros es cómo los gestiona cada uno las dificultades que tenemos en la vida. Y es verdad, la gente que es muy positiva gestiona muy bien las dificultades que tiene en la vida. Que eso pueda mejorar el pronóstico del glaucoma, pues es difícil llevarlo a los números, prácticamente imposible, pero sí que todo va a ser más llevadero y esa persona probablemente mantenga una autonomía mucho mejor que una persona que tiene un planteamiento más negativo. Sí, yo una predisposición a ver la vida de otra forma, efectivamente más positiva, pues te puede llevar a poder aceptar o cuando menos manejar efectivamente o gestionar tu día a día, ¿no? Es evidente. Bueno, a mí me gusta mucho mirar un poco la etimología o el sentido de las palabras, ¿no? Entonces, la palabra enfermedad remite al concepto latino de firmeza y la ausencia de firmeza, la
firmitas era lo que llamaban la enfermedad, ¿no? Entonces, yo diría que el glaucoma, como otros muchos diagnósticos, no son una enfermedad, son el escenario o un condicionante que puede quitar firmeza en la vida. Pero eh, frente a esa realidad, evidentemente la salud mental puede permitir recuperar o sostener o ampliar otras firmezas de la vida, ¿no? Uno puede llevar diagnósticos muy diversos, que serían catalogados como enfermedad, y sin embargo llevar una vida muy, muy firme. Entonces, en lo pequeñito, es verdad que se podrían hacer estudios, ¿no?, sobre si con ansiedad o con depresión eh, aumenta un poco más, un poco menos la presión intraocular. El sentido común dice que con estrés aumentará. Se podrían hacer estudios sobre si con buena salud mental hay luego un mejor cumplimiento de tratamiento. El sentido común me dice que sí. Pero más allá de eso, eh, la actitud frente a cualquier enfermedad, no específicamente frente al glaucoma, pues es fundamental si queremos llevar una vida firme, ¿no? Por decirlo así, que no nos defina nuestro diagnóstico. Antes os hablaba de Stephen Hawking. Uno de mis mejores amigos y probablemente de las personas más enamoradas que conozco de su profesión y de su vida, es un hombre que tiene una discapacidad sensorial severa. No voy a especificar cuál, pero le conozco desde los 3 años y es un individuo, vamos, enormemente firme, ¿no? No sé si quieren añadir algo más Joaquín y Aritz a lo que ha dicho Guillermo. Bueno, yo sí, en esto de la firmeza, pues enlazo con lo que he dicho antes, que para mí bueno, para mí y para los pacientes, es importante que aunque tengan dificultades y aunque haya en algunas ocasiones una pérdida visual progresiva, que ellos hagan ese esfuerzo estoico de intentar mantener la autonomía en la movilidad y la autonomía para hacer su día a día, sus labores diarias. Eso mentalmente les prepara mucho mejor para las dificultades que puedan tener. No abandonarse. Y esto supone firmeza mental para sobrellevar las dificultades. Bueno, estas dificultades sabemos que pues, pueden ser realmente muy grandes y pueden ser un bache pues, muy grande precisamente en la salud mental del paciente cuando, según la experiencia de cada uno, que es completamente diferente, sería necesario buscar ayuda especializada. Eso quería comentar. Lo que pasa es que me habéis silenciado el audio y ahora lo he activado yo. Es importantísimo, importantísimo hablar de la salud mental, hablar sin ningún tipo de tapadera. Es importantísimo reconocer que necesitas ayuda. Es importantísimo que no pasa nada, al revés, no pasa nada. Que en un momento determinado, durante muchísimos años, ha sido un tema tabú, que no se reconocía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, yo necesito ayuda y la pido. Y ejerzo mi labor perfectamente gracias a que me están ayudando. Y no hay que avergonzarse, no hay que ocultarlo. Esa es mi opinión, doctores. No sé qué podéis pensar vosotros. ¿Cuándo trasladar la información o cuándo buscar ayuda? Al principio, cuando has lanzado la pregunta, estaba pensando en la pirámide del glaucoma. La pirámide del glaucoma es que en el vértice de la pirámide son los pacientes que tienen una enfermedad más severa, pero son proporcionalmente los que son afortunadamente pocos pacientes, y en la base de la pirámide serían los que tienen una enfermedad más leve, pero es el grueso de los pacientes con glaucoma. Entonces, al principio, cuando has lanzado la pregunta, he pensado, bueno, pues probablemente cuando buscar ayuda, pues sobre todo los que están en el vértice, que son los estadios más avanzados del glaucoma. Pero no,
yo creo que puede ser en cualquier estadio de la enfermedad, porque a algunos les impacta el mero hecho de tener que ponerse gotas, que sería la base, y a otros les impacta la intervención, la reintervención o ya el riesgo y la amenaza real de la pérdida visual. Entonces, yo creo que en cuanto el médico o el paciente o el familiar encuentre una dificultad en superar el duelo, estos que ha descrito Joaquín y Guillermo, que es sobre todo cuando están en fase de negación o en la depresión, cuando ese duelo está enquistado y no son capaces de interiorizar la información que les estamos dando, ahí es donde hay que buscar ayuda. No sé cómo lo veis tanto Guillermo como Joaquín. Sin duda, Aritz, sin duda. No hay hay que pedir ayuda en el punto 4 o en el estadio 3 o en el estadio... No, hay que pedir ayuda cuando tú te das cuenta de que estás haciendo o diciendo cosas que no son las habituales en ti. Entonces, pide ayuda. Yo, recogiendo un poco la frase que decía antes de que ante una situación anormal, una reacción anormal es lo normal, distinguiría un poco la ayuda como en 3 capas, ¿no? Una primera que sería hacer un movimiento proactivo hacia el cuidado de la propia salud mental, que eso creo que tiene que ocurrir siempre. Es decir, ante un diagnóstico de impacto, sea glaucoma, sea diabetes, sea Parkinson, es decir, estos diagnósticos que lo que señalan es el comienzo de un proceso para el que hay cuidados, pero que no tiene una resolución rápida y sencilla, yo creo que de entrada hay un primer paso en el que todos tendríamos que decir, oye, tendré que cuidar bien mi salud mental, ¿no? Luego podemos hablar de los 4 pilares de la salud mental. Pero bueno, hay una segunda capa, que sería la capa un poco más específica y podríamos llamar de cuidados psicológicos. Cuando yo hice la residencia, existía solo en unas poquitas especialidades. En oncología, en cardiología, tenían ya de entrada asumido que venía bien un apoyo psicológico. No había que buscarlo, o sea, iba de suyo en la propia unidad. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de un evento cardiovascular grave, algo de apoyo psicológico tiene que haber. Bueno, yo creo que eso se tendría que extender y el glaucoma sería uno de los lugares en los que me imagino, por ponerle nombre, psicooftalmólogos, especialidad de psicoglaucoma. Bueno, la palabrita es lo de menos, pero un apoyo psicológico. Y habría un tercer nivel, que es cuando buscar ya tratamiento. Entonces ahí yo no diferenciaría entre con glaucoma o con cualquier otra enfermedad. ¿Cuándo ponemos tratamiento de psiquiatría? Pues cuando el estar se separa del ser. Normalmente las personas tenemos un ser y ese ser incluye el tener emociones, ¿no? Pues eso no hay que tratarlo. Pero cuando uno dice, estoy empezando a estar de modo diferente a mi ser, estoy más pesimista, estoy menos, yo qué sé, menos activo, estoy más retraído, estoy habitualmente tristón, ya no disfruto de las cosas. Por decirlo así, cuando la emoción, en lugar de ser una ola que sube o baja, ya nos está arrastrando a un estado. Entonces, los estados hay que tratarlos. ¿Por qué? No por una norma ni por una ley, sino en el fondo, pues porque las personas queremos actuar desde nuestro ser, no desde nuestro estar. Y hay ocasiones en las que pues, una emoción se acumula, o una situación desgasta, y se llega a estados que crean un bucle, una especie de círculo vicioso en el que sin una intervención externa el círculo vicioso va a seguir ahí. Entonces hay que intervenir, ¿no? Y no tener ningún reparo, un poco lo que decía Joaquín, en aceptar con humildad, mira, voy a utilizar un bastón externo que se puede llamar psicólogo individual, se puede llamar algo de psicofármaco, o bueno, cualquier atención ya profesional, por decirlo así, de tercer nivel. Sí, totalmente de acuerdo, Guillermo. Y lo enlazo con la consulta específica, como con cualquier consulta médica. Cualquier consulta médica empieza con una pregunta de cortesía. Hola, buenos días. ¿Cómo estás o cómo te encuentras? Así empieza. Pero eso es una pregunta de cortesía donde no profundizas. El paciente te puede decir A o B y las consultas de oftalmología son muy rápidas y si no ahondas un poco, puede que no detectes esa disyunción que tú dices entre el ser y el estar. Por eso
más allá de la pregunta de cortesía, yo creo que a la hora de terminar la consulta, cuando te vas a despedir, es importante volver a preguntar esto mismo, no sé si con esta fórmula o con otra, incidir en que si tienes alguna pregunta es el momento, y si tienes alguna inquietud o algo que te genere ansiedad, por favor, pregúntamelo. No sé con qué fórmula preguntarlo, Guillermo, pero yo creo que retomar la primera pregunta de cortesía a la hora de cerrar la consulta para intentar detectar en qué estadio o en qué, si tiene un duelo el paciente, yo creo que es importante. No sé cómo lo podríamos hacer. A mí me sirve cuando voy un poco apurado de tiempo y quiero sacar una pequeña foto a cómo está una persona, preguntar, hacerle como 4 fotos, ¿no? Una al cuerpo, decir, oye, ¿cómo estás de apetito? ¿Qué tal estás durmiendo? Tal. Otra a la mente, oye, ¿cómo estás en estos días? Memoria, concentración, atención. Otra a las emociones, oye, ¿estás pudiendo sentir tristeza, alegría, enfado, tal, con naturalidad o no? Y otra, una pequeña foto a la libertad. Entonces le pregunto a la persona, oye, ¿hay alguna cosa que digas, me gustaría quitarme esto, pero no puedo? Pues yo qué sé, pensamientos rumiadores, pensamientos intrusivos, descontrol de las reacciones. En general, esas 4 fotos sí nos marcan si hay que intervenir o no. Lo corporal, lo mental, las emociones y un poco la libertad. Ahora a bote pronto, no sé cómo aterrizar a la oftalmología, pero me quedo con tu idea y esta noche en la almohada, pues la rumiaré. Sería maravilloso, verdaderamente, poco a poco, ¿no? Entiendo que poco a poco eso se llegue a llegar a cabo, ¿no? En la oftalmología, ¿no? Yo reconozco que tenéis el tiempo muy justo, muy limitado, ¿no? Para atender a un paciente y no podéis físicamente, ¿no? Recrearos en él, pero a veces necesitamos tanto. Porque confiamos en nuestro médico, siempre confiamos en nuestro médico, pero necesitamos tanto que ese médico se preocupe por tu estado, que aparte de por tu visión, que verdaderamente si eso se consigue, vamos, sería un logro maravilloso. Precisamente quería preguntarte, Joaquín, porque han estado hablando los doctores de, pues, de la praxis que llevan a cabo, que deberían llevar a cabo, lo que están las medidas que están implementando, pero quería preguntarte a ti, ¿tú qué les pedirías a los doctores? Perdona, Cecilia, me ha interferido algo, no te he escuchado bien. Sí, te decía que estaban hablando los doctores, pues, de medidas que empiezan o sea, que suelen llevar a cabo o prácticas que están pensando en empezar a implementar. Y te quería preguntar a ti, como paciente, ¿tú qué les pedirías a los doctores? Vale. Yo, si me vais a permitir, los 2 doctores que están en esta tertulia me escucharon lo que pedí, lo pedí en el Congreso de la SEG, que no pude asistir físicamente, pero sí asistí virtualmente, ¿no? Pero voy a repetirlo, ¿no? Yo os pido que, por favor, cuando llegue un paciente a vuestra consulta, a tuya, Arif, y por ejemplo, lo que tú has contado de tu hermana, ¿no? Y le diagnostiques glaucoma y pases a recetar fármacos, a recetar láser, a recetar cirugía, en definitiva, a recetar. No os olvidéis de recetar un producto unidosis, que los ingredientes son sentimiento de grupo, ayuda, apoyo psicológico, apoyo tecnológico, sensación de grupo. Por favor, recetar asociacionismo, recetar AGAF. Os lo pido, por favor, y os lo agradezco de antemano. Pues sí, lo haremos y ya lo estamos haciendo, de hecho. Joaquín, yo lo llevaría a 2 palabras, ya que a Guillermo le gusta el origen de las palabras, pues
el tacto y el contacto. El tacto, saber transmitir la información de forma adecuada, rigurosa, transparente y amable, entendiendo en qué estado emocional está el paciente y adecuándolo. Y el contacto, y esto sobre todo a las generaciones más jóvenes, porque yo estoy viendo a estudiantes de medicina y a MIRES que no saben mantener un contacto con el paciente, no les tocan a los pacientes. Y a veces tocar el brazo del paciente en consulta o en el quirófano es mucho más que cualquier otra sedación o es mucho más que cualquier otra palabra o cualquier otra OCT o análisis de la capa de fibras que podamos hacer. No perder un poco el sentido humanista de la medicina y en este caso de la oftalmología y acercarnos al paciente y interactuar físicamente con él. Bueno, Sin duda, sin duda, sin duda. yo, abundando en lo que decía Joaquín, creo que ya se lo conté personalmente en otra conversación que tuvimos, pero una de las primeras cosas que hice hace 25 años, cuando empecé la residencia de psiquiatría, es acercarme a las asociaciones de familiares, porque efectivamente es uno de los pilares del cuidado de una persona con un diagnóstico de largo recorrido. Antes hablaba de los pilares, ¿no? Y no descubro nada nuevo, porque en general la salud no es descubrir una cosa nueva, sino tener presente lo que todos sabemos, pero tenerlo luego presente en la práctica, ¿no? Pues esos 4 pilares que son, oye, el cuidado de la salud corporal, alimentación, ejercicio, descanso, el cuidado de la salud emocional, tener espacios de alivio, de desahogo, de sentido, el cuidado, vamos a decirlo así, técnico, médico, práctico, y ese 4.º pilar que es el grupo, el entorno. Pues eso, en los diagnósticos de largo recorrido es una fuente inestimable, valiosísima, por un lado de apoyo y por otro lado de conocimiento práctico concreto, pues las asociaciones, ¿no? A veces nos parece que tratar es simplemente poner el tratamiento, pero tratar también puede ser, oye, dar pues mira, este audio o este podcast te va a venir muy bien, estas reuniones que tenemos te va a venir muy bien, o sea, todo eso otro que no sabemos los médicos y que simplemente podemos indicarlo, vete a una asociación. Bueno, pues con esta idea del asociacionismo que precisamente, pues al final, por eso también estamos aquí y nos hemos juntado, damos por finalizada la primera parte del encuentro, que, vamos, hablo por mí misma, pero yo creo que todos hemos aprendido muchísimo con vosotros y más que vamos a poder aprender porque esta segunda parte precisamente es para que las personas que lo deseen hagan sus preguntas y se respondan las dudas que les hayan podido surgir. Pero antes de acabar esta primera parte, pues daros las gracias a los tres por todo lo que nos habéis enseñado hoy. Sin duda, los protagonistas aquí han sido los doctores. Y bueno, muchísimas gracias de Agaf en general y mía en particular. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien que tenga, que le haya surgido alguna duda o que quisiera ya de antemano hacer alguna pregunta. ¿Ha habido algo en el chat, Cecilia? Sí, sí, lo voy a mirar. Vale, por ahora en el chat no hay preguntas. Veo que aquí hay mucho asociacionismo, pero la gente sigue siendo igual de tímida que, que en el resto de los foros. Me gustaría aportar algo, si me lo permitís. Claro, por supuesto. Vale, sí, mira, yo soy María del Mar, soy optometrista y tengo glaucoma pigmentario. Vale, entonces en relación a todo esto que hemos hablado de la salud mental y eso, o sea, yo cuando a mí me lo diagnosticaron, que yo tenía 33 años, yo salí de la consulta del oftalmólogo llorando. O sea, llorando. Mi marido no sabía por qué estaba así,
Porque claro, yo al conocer la enfermedad, al ser optometrista y conocer la enfermedad, yo sabía todo el trasfondo que sabía. De hecho, es que yo ya tenía glaucoma avanzado cuando me lo diagnosticaron. Bueno, aquí el doctor Javier puede verificar que un glaucoma pigmentario cursa con presiones intraoculares muy altas, con lo cual la pérdida de visión es muy rápida, ¿vale? Y yo me sentí muy sola, o sea, muy sola, a pesar de conocer la enfermedad, a pesar de que yo aquí en mi óptica veo pacientes con glaucoma, a pesar de que yo les tomo la presión intraocular, o sea, el antes y el después de ver personas con glaucoma antes de que tú lo tengas y el después, o sea, es un cambio de 360 grados. Porque tú, al sufrirlo tú la enfermedad la ves de otra manera. De hecho, yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Vivir con mi glaucoma y de hecho estos temas los hablo mucho, ¿no? El impacto del diagnóstico, el impacto de no tener con quién hablarlo, de esa incertidumbre, de ese miedo a perder visión. Yo esos temas los trato mucho y de hecho hay muchas personas que me responden y me dicen gracias por poner en palabras lo que no podemos compartir con los demás, porque tu entorno familiar no entiende lo que pasa por tu cabeza, no entiende ese miedo de que tú pasas, no entiende ese miedo, tu incertidumbre, si voy a tener visión dentro de 10 años, si voy a poder ver la cara de mis nietos, si voy a poder seguir conduciendo dentro de 5 o 10 años. Eso tu entorno familiar no lo entiende. De hecho, a mí me causó tanto impacto el diagnóstico que yo tuve que ponerme en manos de una psicóloga porque yo no aceptaba que yo, siendo profesional de la visión, no me hubiera dado cuenta de que yo tenía esta pérdida de visión. O sea, es que yo tenía un sentimiento de culpabilidad que yo creo que si no me lo hubiera tratado, yo hubiera caído en una depresión. O sea, es que me estaba fallando a mí misma como profesional. Y eso nadie habla de eso. O sea, yo intento en mi cuenta de Instagram dar un enfoque positivo, contar mi historia, que se puede hacer vida normal. Que yo tengo un ojo casi perdido y el otro medio funcional. Y se puede trabajar. De hecho, yo también conduzco. De noche no intento no coger el coche porque sé mis limitaciones visuales, pero lo que intento es dar un enfoque más positivo. Porque en el glaucoma todo es negativo, todo es negativo, todo es negativo. Se puede salir de ahí, se puede parar, puedes conservar la visión que tienes actualmente y para eso la salud mental es fundamental. El positivismo es fundamental. No, Maribel, gracias por tu testimonio. Ya nos pasarás cuál es el link de tu Instagram, que me interesa mucho y yo creo que a Joaquín también. Y sí, claro, en la oftalmología estamos acostumbrados a hacer cirugías o tratamientos para recuperar la visión. Y en glaucoma no es esto. En glaucoma es estabilizar. Pero yo efectivamente intento cambiar el paradigma y hablar de estabilidad como un éxito. Estabilizar una enfermedad es un éxito. Lo que ocurre es que no es tan fácil de vender esta idea. Pero es que, o sea, la salud mental en esta enfermedad viene cuando tú has estabilizado la pérdida de visión. O sea, es que van de la mano. En el momento en que tú sigues perdiendo visión, esa angustia, esa depresión no va a remitir. Tú necesitas tener como un enfoque al futuro y saber que dentro de unos años vas a seguir siendo independiente y vas a seguir leyendo, vas a seguir disfrutando de una película. Necesitas saber eso. Y eso solo te lo va a dar la aceptación, primero la aceptación de la enfermedad y luego la paralización de la pérdida de visión. Ahí es un tema técnico ya, pero todos los que tienen glaucoma y están acostumbrados a la consulta, yo baso mucho la consulta, aparte de hablar, en enseñar el campo visual. No tanto la tensión ocular, sino el campo visual. Y el gráfico del campo visual lo traslada en porcentajes y tener un gráfico plano o enseñar una serie de campos visuales. Y así les digo yo, intenta buscar las 7 diferencias. No hay diferencias. Esto es un éxito. Y es algo que tranquiliza mucho a los pacientes. Ver que la curva es plana, es decir, que hay una estabilidad total de la enfermedad y que no hay un empeoramiento,
entre unos campos visuales y otros, que no hay diferencias. Por lo tanto, cambiar el chip y vender como éxito la estabilidad, pues es algo que tenemos que hacerlo entre todos. Sí, totalmente. Yo también, o sea, lo que me he dado cuenta, pues yo tengo la óptica, la tengo 26 años, con lo cual imagínate la gente que ha pasado por aquí. Y con las pacientes con glaucoma, que vienen pues a tomarse la atención y te cuentan su historia y demás, el hablar con otra persona con glaucoma, que además te puede explicar por qué se produce esa subida de presión intraocular, por qué el oftalmólogo te ha mandado este tratamiento, por qué la OCT el de ahora y la del año pasado te dice que no ha habido progresión de la pérdida de visión. Todo eso les tranquiliza muchísimo. O sea, mirarle a la cara es como si se estuvieran mirando en un espejo, porque saben que tú sientes lo mismo que ellos y que los vas a entender. Y eso les produce una tranquilidad tremenda. Cecilia, ¿hasta qué hora tenemos? Pues creo que no hay límite de hora. Vamos, que me corrijan si no, pero creo que no hay límite de hora. Nos han hecho una pregunta por el chat. Si... Es que la he visto, pero me gustaría comentar un par de pinceladas de lo que ha dicho María del Mar. Vale, vale, sí, sí, pues sin problema, claro. Bueno, lo primero es que efectivamente la profesión no nos prepara para la parte interna, ¿no? Yo he atendido a lo largo de mi carrera 4 veces a psiquiatras y, los psiquiatras somos muy malos pacientes si primero no hemos hecho un proceso personal, ¿no? Pero 2 pinceladillas. Hay una terapia en psicología que, bueno, se emplea para otras cosas, pero que tiene un nombre que se llama aceptación y compromiso. Y a mí me gustaría tomarla como una pequeña chuleta para el examen de la vida, ¿no? Que nos acordemos de que la actitud terapéutica es aceptación y compromiso, diferenciándola de por decirlo así, de sus hermanos no tan sanos, ¿no? Antes hemos estado hablando de la negación, que es la no aceptación, pero hay otro hermano que no es sano de la aceptación, que es la aceptación con conformismo. No, es aceptación con compromiso. Por eso lo del primer bote y luego el segundo bote, ¿no? Y aquí es donde quería también hacer una pequeña pincelada sobre el tema de la actitud positiva. Cuidado con la actitud positiva si nos la autoimponemos desde el principio, porque me he encontrado de verdad con muchas personas que me decían, oh Guillermo, es que tengo este diagnóstico y además tengo que poner buena cara, o sea, tengo doble problema, ¿no? Es decir, no, la actitud positiva es, eh, oye, vamos a ir buscando llevar esto con paz y con libertad. Lo que decíamos antes de, el norte no me lo va a quitar nada en la vida. La vida me puede cerrar calles por las que voy al norte, pero no me va a quitar el norte. Pues después de respirar y acoger lo que tenga que acoger, venga, voy a comprometerme a ir buscando el norte con la ayuda que buenamente haga falta. Bueno, pues eso, que no convirtamos la actitud positiva en una tarea impuesta, de encima tengo que sonreír. No, no, sino como un objetivo de, oye, quiero llevar la vida con esperanza porque creo que hay esperanza, creo que el norte no desaparece nunca. A mí, No, si me permiten, me gustaría hacerle una pregunta al doctor González Balmaceda. sí, sí, claro. Eh, a ver, yo afortunadamente cuando me diagnosticaron el glaucoma, curiosamente trabajaba en un equipo de salud mental y entonces tuve ayuda y soporte, pero sí me he encontrado a lo largo de los 5 años de enfermedad que llevo que hay ciertos hándicaps terapéuticos en cuanto a farmacología. No sé, hay muchos medicamentos que están contraindicados para el glaucoma cuando hablamos de un tratamiento farmacológico para la depresión, incluso para la ansiedad. Entonces, nos vemos a veces solamente que tenemos la psicoterapia, ¿no? Y las listas de espera son tremendas. Entonces, me gustaría saber si realmente existe o no existen tratamientos alternativos para los pacientes que tenemos glaucoma. De hecho, yo tengo un glaucoma normotenso bilateral de ángulo abierto y estoy operada en 3 ocasiones.
pero a veces me he encontrado con, no solo para el tema psiquiátrico, sino para algún otro tratamiento que he necesitado, pero sí en el tema psiquiátrico me gustaría saber si hay tratamientos farmacológicos. Gracias. En general, hay que intentar o hay que tener cuidado con los glaucomas de ángulo cerrado, con aquellos fármacos que produzcan midriasis. Y es verdad que de los ISRS se aconseja que sea, pues eso, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina lo más puros posibles, ¿no? Sertralina, que no nos usen fármacos que actúen, que tengan efecto anticolinérgico o que sean simpático-miméticos, etcétera. Pero ahí, a ver, yo creo mucho en tomar las decisiones entre el médico y el paciente. El médico no lo sabe todo y no hay que esperar que lo sepa todo, pero si Claro. tiene buena actitud puede ir a buscar el tratamiento junto con el paciente. Puede ocurrir que el médico se haya aprendido, pues en aquella época, cuidado con el glaucoma y los psicofármacos y que tenga una Ya. prevención un poco generalizada. Hay que ir a la letra pequeña. Sí se pueden utilizar psicofármacos en glaucoma, por supuesto en el de ángulo abierto sin problema y en el de ángulo cerrado, pues teniendo cuidado de eso, el efecto anticolinérgico o el noradrenérgico, ¿no? Luego, si hay medidas naturales que son, por decirlo así, los hermanos pequeños de los fármacos, sí, en situaciones leves a veces utilizamos valeriana, melisa, pasiflora como ansiolítico, melatonina como hipnótico, triptófano y vitamina B6 y magnesio como precursor de serotonina. Personas que están todavía con un poquito de ansiedad, pero que no han llegado a fases depresivas. Pero incluso eso natural también hay que valorarlo con el médico, porque Claro. incluso la natural a veces puede tener alguna contraindicación, por ejemplo, la melatonina en las reacciones autoinmunes o el triptófano en personas que están tomando triptanes por migraña, o porque a veces apostando directamente por lo natural en una situación grave estaríamos haciendo una negligencia. Pero bueno, respondiendo en genérico, hay eso, algunos tratamientos naturales que consultados se pueden utilizar y luego hay remedios farmacológicos que se pueden utilizar. Muchas gracias. Pues si os parece, pasamos a leer la pregunta que han planteado antes por el chat, que era cuando hay que esperar a que se controle la tensión, esas semanas de tratamiento y espera crean ansiedad y angustia. ¿Cómo podemos sobrellevar esa angustia y ansiedad? Cecilia, Sí. ¿A qué semanas se refiere en concreto la pregunta? Las semanas desde que se inicia el tratamiento hasta que se revisa y se ve la respuesta al tratamiento. Sí, cuando hay que esperar a que se controle la tensión, las semanas de tratamiento hasta que imagino que se vea que la tensión está controlada. Bueno, los pacientes tienen que, yo les aconsejo a que piensen en que la mayor parte de los principios activos tenemos muy estipulados cuál es su potencia de acción. Hay fármacos que tienen un 30 o un 35% de potencia de acción en reducción de la presión intraocular, otros un 20%, otros en forma asociativa un 15%, pero cuando iniciamos un tratamiento o ajustamos un tratamiento, sabemos, no a ciencia cierta, pero sí sabemos de forma aproximada cuánto le va a bajar la tensión ocular. Y aunque no vaya a tener una consulta inmediata para ver el grado de reducción, sí nosotros hacemos una estimación y solemos acertar. O sea que aunque se demore la consulta 1, 2 o 3 meses cuando hacemos un cambio de tratamiento, yo les aconsejaría a que estén tranquilos porque el médico ya ha hecho la estimación de cuál va a ser la tensión ocular futura en la siguiente revisión. No es una cita a ciegas, sino es una cita aproximada, sabiendo, esperando cuál es la respuesta al tratamiento que va a tener. Es como si en la psiquiatría, cada vez que se haga un ajuste del tratamiento, el psiquiatra tuviese que dar una cita muy cercana. Pues no, el psiquiatra, supongo, Guillermo, que ya tenéis una estimación de cuál va a ser la respuesta al tratamiento
y que eso tiene que darle la tranquilidad al paciente para que no esté peregrinando por ópticas, que a veces se suelen hacer, es decir, van pasando por distintos gabinetes o las ópticas o distintas consultas, tomándose la tensión ocular. Yo creo que no es una práctica recomendable, sino ajustarse directamente a las citas que tiene. Joaquín, no sé si quieres comentar alguna cosa. A mí sí me gustaría comentar. Adelante, adelante, Guillermo. Sí. A ver, es verdad que Aritz, el doctor Urcola, nos ha señalado, por decirlo así, los fundamentos reales, razonables, científicos, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Pero en psiquiatría nos encontramos con que muchas veces la emoción va por libre. Es decir, la emoción está en paz al segundo bote, pero en el primer bote la emoción va por libre. Entonces, ¿qué hacer con ese miedo inicialmente esperable y no controlable, porque no podemos controlar la emoción que nos va a entrar, ¿no? Bueno, pues yo en la consulta suelo decir que las emociones nos entran y nuestro margen de maniobra es qué hacemos con esa gran emoción, por ejemplo, en este caso miedo que nos ha entrado, ¿no? Podemos o manejarlas por las malas, por decirlo así, de maneras que son dañinas, o manejarlas por las buenas. Entonces, tengamos presentes cuáles son las maneras que hacen daño y las que no hacen daño. ¿Qué maneras hacen daño cuando uno tiene una emoción muy intensa? Hace daño actuar en caliente, es decir, la impulsividad, venga, me voy a ir por 80 ópticas. Hace daño reprimir, intentar fingir ante uno mismo, venga, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos reprimiendo la emoción, ¿no? Y luego eso puede explotar, es agotador, etc. Y hace daño rumiar, dar vueltas y vueltas a una realidad que produce una emoción, pero que esas vueltas no están produciendo ningún fruto. Entonces, si uno quiere proponerse ante una emoción muy intensa, no reaccionar, no reprimir y no rumiar, tendrá que tener canales para sacar la emoción sin daño. Y hay 4 que todos podemos utilizar. Uno es el movimiento. Hace 20 y tantos años un psicólogo se dio cuenta de que cuando paseaba, las emociones intensas le bajaban. Y patentó con eso una terapia que a día de hoy es muy famosa, la EMDR, ¿no?, que es aplicar el movimiento dentro de una consulta, pues a través de movimientos oculares, movimientos de las piernas, etc. Bueno, nos podemos dar una autodosis de eso diciendo voy a transformar mi inquietud en movimiento, me voy a pasear, ya está, o voy a moverme de cualquier manera. Ese es el primer canal. El segundo canal son las palabras. Antes decía Marimar, cuando pude hablar con alguien y explicarle lo que me pasa, o poder compartir con alguien esas palabras que nos están hirviendo en el corazón, ¿no? Poderlas compartir con alguien que las acoja bien, que las acoja no quitándoles importancia, no diciendo no pasa nada, sino, te entiendo, te acojo. Bueno, pues el poder sacar esas palabras. Y si no tenemos a alguien, poder sacarlas a solas, escribiéndolas o soltándolas al aire. Hablar a solas para desahogar, de verdad que es muy sano. El tercer canal, hemos dicho movimiento, palabras. El tercer canal son los gestos metafóricos. A veces uno necesita, pues como cuando uno echa de menos a alguien y le da un beso a su foto, o uno está enfadado y retuerce una almohada, a veces uno necesita hacer un gesto que sea inofensivo, pero aliviador de manera metafórica para el corazón. Entonces, frente a una situación de miedo, pues un alivio metafórico puede ser darnos un abrazo con alguien, realizar alguna rutina que nos resulta protectora o tranquilizadora. Y el último canal es la simple y pura, vamos a decirlo así, el simple y puro dejar fluir la emoción. A veces en ese primer bote hay que llorar, hay que suspirar, hay que resoplar, hay que dejar eso que se hace en un minuto de silencio en una manifestación o eso que hacemos de cuello para arriba sin palabras. Que salga ese primer, por decirlo así, impacto de emoción que tenemos dentro y que no queremos rumiarlo, reprimirlo ni actuarlo impulsivamente. Vale. Guillermo, una vez más, me encanta todo lo que dices y lo enlazo con mi padre, si se me permite, porque ahora he entendido qué es lo que hacía él.
porque estas 4 cosas las hacía desde hace ya 40 años cada vez que teníamos un problema en la familia, o los hijos, o en el matrimonio, o con los amigos. Cada vez que teníamos un problema y una dificultad, se cogía a aquella persona que tenía un problema y lo decía así: vamos a pasear por los puentes. Cogía a la persona y se iba a pasear durante 15 minutos andando por los puentes en San Sebastián, hablando del problema y tocándole a la persona. Y hacía pues las 4 cosas que estás diciendo. Movimiento, palabras, El respiración y paseo, acciones metafóricas. palabras, el fluir la emoción, el contacto y los Y la gestos. acción metafórica. Y Sí, una cosa sí. importante, una última pincelada, es que en la pregunta se hablaba de la ansiedad y la angustia. Ansiedad y angustia son los estados. A lo que no hay que poner puertas es a la emoción. Es natural tener miedo, pero vamos a hacer que ese miedo no se transforme en estado de ansiedad o en estado de angustia. Vamos a hacer que ese miedo lo dejemos salir a través de estos 4 canales no dañinos, no para que se desaparezca del todo, sino para que se convierta en su hermano pequeño y sano. El hermano pequeño y sano. El miedo es el cuidado. Oye, porque veo que aquí hay algo que amenaza, voy a ir poniendo cuidados. Ya está. Guillermo, ¿eso tiene algo que ver con la difusión cognitiva? Con la La difusión cognitiva. defusión. Sí. Nunca había oído esa expresión, disculpa. Es un poco como en vez de fundir, Sí. o sea, separar y dejar una parte del cerebro que pase el problema, pero conseguir que no te haga daño. Eso es. Saber que está ahí, pero que no te haga daño. Si uno maneja bien las emociones, a lo que se puede, digamos, de lo que se puede defender es del daño. No nos vamos a defender del dolor. O sea, el dolor es inherente a algunas emociones y es natural, ¿no? Había una copla antigua que decía: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida entera libre de amores, ¿no? Hombre, el día que no nos importe nada, pues nunca nos dolerá nada. O sea, podemos sentir emociones de tristeza, de enfado, de miedo, de repulsa, todos los días, pero si las manejamos bien, podemos evitar que eso nos cause daño, ¿no? Y hay un anuncio un poco tontorrón en la tele que dice: bueno, y para todo lo demás, Mastercard. Bueno, pues Sí. diría: oye, y si alguna vez con esos alivios no dañinos, pues resulta que uno descubre que está arrastrándose a un estado de ansiedad o de angustia, eso, que pida ayuda. Ayuda a veces va a ser eso, el apoyo psicoterapéutico o el remedio natural de un poco de triptófano o el remedio farmacológico de un poco de Lexatin, y si la cosa se prolonga, pues un ISRS. Bueno, lo que buenamente se vea en eso de pedir ayuda. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hacer una observación, por favor? Sí, claro. ¿Puedo? Vale. Sí. A ver, yo, bueno, nosotros, ¿no? Pero yo en concreto llevo muchísimos años en la asociación. De hecho, la fundé yo con otra persona. Y ha dicho Aritz antes que bueno, que en la pirámide del glaucoma, pues los que estamos peor somos los que realmente, se puede pensar que somos los que debemos pedir ayuda ya cuando estamos muy mal, ¿no? Ya estamos piojos y ya se acabó, ¿no? Yo creo que tiene razón en lo que ha dicho después. Claro. A ver, la cuestión es que cualquier persona en cualquier momento y en cualquier estadio de glaucoma puede necesitar ayuda. Pero claro, yo he visto muchas veces, muchas personas que tienen un glaucoma, entran en la asociación con un glaucoma leve, y hay empeoramientos que los médicos a veces casi no pueden luchar contra ellos, ¿no? Porque el glaucoma todavía es una enfermedad muy desconocida y todavía es una enfermedad muy difícil y es muy compleja, muy, muy compleja. Hay muchos tipos de glaucoma, ¿no? Entonces, yo veo lo mal que se pasa cuando las personas van perdiendo vista.
van cada vez. Bueno, conocemos personas que están en la asociación que han pasado años con un glaucoma relativamente leve o moderado, bueno, haciendo su vida, siendo independientes. Y de repente empieza a subirles la tensión, nadie se explica cómo, se les hacen 40 operaciones. A veces no llegan a ser ciegos, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, hay gente que sí, pero hay gente que no. Pero eso es lo peor. Eso es lo peor, cuando hay empeoramiento. Además, creo que una pregunta del chat antes ha dicho eso, que cuando hay empeoramiento es lo peor que hay, porque es cuando más incertidumbre hay. Y ahí es donde necesitaríamos un buen psicólogo, incluso a veces un buen psiquiatra. Y bueno, todos los que hemos pasado un largo proceso de glaucoma lo sabemos, porque hay personas que tienen un proceso pequeño, corto de glaucoma. Para mí corto son 5 años. Y los que llevamos con glaucoma desde que nacimos tenemos una visión muy distinta de las cosas, ¿no? Pero cuando hemos estado teniendo vista, pues hemos estado más o menos tranquilos. Teniendo vista, a ver, teniendo baja visión, ¿sabes? Tampoco. Pero ya cuando hemos perdido la vista, y sobre todo si es traumático como en mi caso, que he tenido 2 accidentes, no solo uno, sino 2, y en uno perdí un ojo y el otro perdí otro, pues con 30 años de diferencia, pues realmente eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Esos procesos, que no todo el mundo tiene mi problema, desde luego, no todo el mundo tiene 2 accidentes ni nada, pero es que también he conocido personas que no tienen una visión muy baja tampoco y se acobardan espantosamente. Ahí entra también el tema de la actitud positiva, ¿no? O sea, el pedir ayuda y que la actitud sea positiva, porque eso ayuda a la psique de la persona, al alma de la persona. Y te hace, puedes hacer otra serie de cosas, puedes luchar por tu independencia. Es que creo que tenemos que asumir nuestro problema, pero ser muy luchadores. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Yo no sé, creo que los médicos nos pueden ayudar. A mí mi médico me ayudó mucho. No todos los médicos me han ayudado tanto, pero sí he tenido médicos que me han ayudado. No he ido, creo, a ningún psiquiatra, creo nunca, pero sí a psicólogos, sí. Y desde luego pedir ayuda, precisamente para luchar. Hay que pedir ayuda, ¿no? Bueno, solo quería hacer es un poco una panorámica general de lo que puede ser la asociación, ¿no? Es decir, gente que tiene problemas leves, pero que necesita mucha ayuda, gente que ya va teniendo empeoramientos y necesita mucha ayuda, gente que a lo mejor, por desgracia, pierde la vista y necesita mucha ayuda. Es decir, todos necesitamos ayuda. Hay que pedir ayuda y hay que ser luchadores y conseguir que la enfermedad no nos machaque, no nos haga daño, no nos destruya. Eso es lo... Pero claro, para eso, por ejemplo, el apoyo de las familias es muy importante. Es muy importante. No es lo mismo una persona sola que una persona acompañada. Nunca es lo mismo, ¿no? Pero sí, pero que en la asociación hay un poco de todo y que yo lo que sí querría sería que se sacaran, pues eso, las conclusiones que se están sacando ahora, lo que han dicho los doctores me parece muy importante y creo que hablar del tema es fundamental. Ahora mismo hablar del tema es fundamental. Cuando yo era jovencita no se hablaba nada del tema, nada, absolutamente. Y bueno, pues tuvimos que pasarlo como pudimos, en fin. Pero creo que las cosas no son ahora igual, menos mal. Nada, ya está, era lo único que quería decir. No sé si alguien de los presentes se identificado en esto y sabe bueno, que a veces es muy, muy duro, aunque sea un estadio leve de la enfermedad. Depende de la persona. Delfina, lo que estás definiendo perfectamente son los microduelos que pasamos. Sí, claro. Yo he conocido gente en los grupos de apoyo estar deseando que llegue el último microduelo. ¿El último qué? El último microduelo. Sí, yo también lo he visto eso. Bueno, y yo he conocido gente
Yo he conocido gente que andaba por ahí diciendo que prefería morirse. Bueno, Gente ciega hasta que... este punto yo no, pero sí que acabe esto de una vez, y que se apague la luz de una vez. Sí, yo conozco gente que Eso está yo así. lo he vivido con gente en los grupos. Sí, yo también lo he visto. Y desde luego he conocido gente que dice, no, yo soy ciego, pero es que yo antes que ser ciego preferiría morirme. Y yo creo que eso es un gran problema porque existe la vida después. Sobre todo si no estás totalmente solo. Y aunque estés solo, existe vida después de la ceguera. Pero es que existe vida cuando todavía tienes vista. Cuando tienes vista existe mucha vida. Y tú lo sabes, Joaquín, porque tú has tenido vista Sí, muchos perfectamente. años. Yo Yo también. he conducido hasta hace 15 años. Yo no pude conducir nunca porque siempre tuve baja visión, pero sí he tenido vista hasta hace muy pocos años. Hasta hace muy pocos años, 6 años va a hacer ahora. Que yo perdí toda la vista. Bueno, casi toda. Ahora todavía, fíjate, todavía tengo luz. Tengo luces todavía. Pero aún así, ya no es un microduelo, es un gran duelo. Sin Es duda. un enorme duelo. Eso es horrible. Delfina, encantado de saludarte y pensando en la asociación, esto ya no estábamos hablando de psicología, sino pensando en la asociación, yo creo que es importante que recojáis en la asociación, que yo creo que ya lo estáis haciendo, pero que el protagonismo lo lleven los 3 estadios de la enfermedad. Claro, Que haya protagonismo para aquellos, como ha relatado Marimar, en estadios moderados, para aquellos que lamentablemente es vuestro caso, Joaquín y Delfina, pero también que haya protagonismo y voz en aquellos que están en estadios leves de la enfermedad. Por supuesto, Porque, por supuesto. aunque es un problema menor, yo creo que el resto del grueso de los pacientes se tienen que ver reflejados en la asociación. Si la No, además, asociación... Arida, hay una cosa, y es que nunca sabes cuándo va a dejar de ser leve. Ujú, Porque a veces el glaucoma se desmadra, y tú lo sabes. ujú. ¿Cuántas veces estáis luchando que se os ve? Se os ve. Cuando estáis implicados, el médico sufre, porque es que, pues vamos a operar, pues vamos a operar otra vez, pues vamos a dar más gotas, pues ahora vamos a hacer no sé qué, pues ahora no. Y yo lo capto eso. Lo capto eso, lo he captado en varios médicos y de verdad, claro, médicos muy buenos, ¿no? Todos. pero que es verdad, es verdad. ¿Cuándo va a dejar de ser leve ese glaucoma? Hombre, vamos a ver, no vamos a ser pesimistas. Ojalá no deje de ser leve nunca. Se pongan sus gotas, se les opere, se les trate y ese glaucoma la gente se muera como empieza, perdiendo un 10% de visión. Nada. De hecho, Ariz, nosotros en la asociación hablamos y tenemos contactos con todos, estén en el estadio que estén. Sí, da igual. No hacemos ningún tipo de diferenciación. No. Es más, si los que desgraciadamente estamos en un estadio terminal podemos ayudar. Yo siempre digo una cosa cuando hablo con la gente, ¿no? El glaucoma no necesariamente te tiene que dejar ciego. Claro, no. O sea, no pienses eso porque necesariamente no tiene por qué. No tiene por Que qué. haya ocurrido no quiere decir que te ocurra a ti. Claro. Y a partir de ahí, pues eres uno más. ¿Sabes? Claro, yo siempre digo que yo no soy el paradigma de enfermo de glaucoma. O sea, los que existe tenemos... el paradigma de enfermo de glaucoma. No, quiero decir que el glaucoma congénito es muy... Es raro, es una enfermedad rara. A ver, que en la asociación están todos los que son congénitos, yo creo que hay bastantes, ¿no? Pero yo no soy el paradigma de enfermo de glaucoma. El paradigma de enfermo de glaucoma es el que tiene un estadio leve, moderado, que tiene miedo de perder la vista, estas cosas, ¿no? Pero, a ver, es que hay que decir eso. No tienes por qué quedarte ciego. O sea, tú me ves a mí, pero no tienes por qué ser como yo, que seguramente no lo vas a ser en toda tu vida. Para ser ciego hay que hacer unas oposiciones bastante duras, ¿eh? Sí, pero las hemos aprobado, ¿eh? Las hemos aprobado, pero son duras. Lo que ocurre es que en un paciente en un estadio leve es difícil encontrar el compromiso y la implicación para que esté en una asociación.
Sí, sí, pero los hay, ¿eh? Los hay. Hay gente leve aquí en la asociación, ¿eh? Que están muy concienciados y que Pues Sí, tienen mucho. a lo mejor no utilizan los servicios que ofrecemos Claro, como apoyo psicológico personalizado, como apoyo tiflotécnico personalizado, pero sí utilizan el sentimiento de grupo. Pues estupendo, eso es la mejor noticia, que sea una asociación muy transversal. Eso sí lo hacen, eso sí lo hacen. Y Don afortunadamente Joaquín, crecen todos. Unos aprenden de otros y otros aprenden de unos. don Joaquín, ¿Sí? perdóneme, ¿me permite un comentario? Por favor. Muchas gracias. Ya en un momento tengo que entrar a una reunión. Solamente quería que supieran que como en Colombia no tenemos ninguna asociación de glaucoma, utilizamos todo su material y les queremos agradecer. Yo personalmente, como dije, soy el presidente de la asociación, pero tenemos un equipo maravilloso de personas que acompañan y es el material que ustedes utilizan. Lo que hicieron para las mujeres y embarazo, las preguntas que siempre se quisieron hacer, los videos, los podcasts. Cuando encontramos alguna persona que tiene glaucoma, inmediatamente los mandamos a su página. De hecho, tenemos un sitio donde ponemos los enlaces para que les quede más fácil y hemos escuchado toda la serie más de una vez por YouTube, por Spotify y solamente quería agradecerles lo que ustedes están haciendo desde mi país. Algún día vamos a tener una asociación, esta es de retinosis pigmentaria, pero trabaja también de, pero todo lo que tiene que ver con glaucoma lo sacamos de su esfuerzo. Y agradezco. Y, Para nosotros es un verdadero placer y es un honor, ¿eh? lo que nosotros hacemos os sirva para algo. De verdad encantado y gracias por seguirnos. no, Claro, don además, Joaquín, el mundo hispano, que es tan grande, por favor, es que lo que queremos es ayudarles, desde luego. Y sin duda. cualquier tipo de ayuda que necesiten con enlaces Sí, o sí, con contenido nuestro, pues se lo podemos facilitar sin problema. sí, sí. pues miren, si puedo abusar antes de irme, nosotros estamos comenzando un trabajo porque muchas personas que tienen mi patología se han quedado ciegas por glaucoma. Y una Claro. cosa es que uno pierda la visión en 20 años, sino antes, porque la gente no vuelve al oftalmólogo después de que le dan este diagnóstico. Y estamos trabajando precisamente con un grupo para hacer algo, para responder. Mi papá murió, en la pandemia murieron mi papá, mi hermana, mi única hermana y la mamá de mi hija. Y mi papá murió con glaucoma. Cuando ustedes estuvieron hablando de lo difícil y el apoyo de los demás para rodearlo a uno, si no hubiera sido por los amigos, por los abrazos, no estaría yo acá. Y valoro mucho lo que están haciendo, pero si ustedes nos dan una manito con orientación porque queremos hacer alguna cosa, nosotros no recibimos dinero, eso está prohibido en nuestra organización, todo es con trabajo voluntario. Yo mismo jamás he recibido un peso. Pero sí el conocimiento, la experiencia. Si alguno de ustedes nos regala unos minutos a dos personas con las que estamos en esto, yo les voy a quedar agradecido toda la vida. Cuenta con ellos sin ningún problema. Yo le Eso escribo a don Joaquín. te lo garantizo, cuenta con ellos. Muchísimas gracias, una buena tarde y felicitaciones. Ustedes son maravillosos. Muchas gracias. Se acaba de unir Se acaba. una doctora bióloga maravillosa Sí, yo también lo he visto. que tú Sí, bien sí. conoces, Said, que es Elena Vecino. Buenas tardes. Bueno, Doctora Vecino. Hola, Doctor... hola, Elena, ¿qué tal? Hola, Elena. Me he conectado tarde, perdonadme. No, Sí. pero está grabado, Elena. Ya, por eso, pero de repente que he vuelto de una reunión, digo, uy, pues si esto todavía debe de estar en marcha. Está grabado porque hay dos profesionales maravillosos Sí. y bueno, está muy concurrida la reunión y hay preguntas, hay inquietudes. Me alegro, me alegro. Ya lo sé. De hecho, quería pasar al chat a leer un par de cuestiones que nos han hecho también. La primera era, bueno, que parte ya está respondida. ¿Podrán los doctores darnos unas pautas para el cuidado tanto del glaucoma como de la salud mental?
de la salud mental, yo creo que nos han dado unas pautas bastante claras, pero igualmente, si tanto de glaucoma como de salud mental, pues unas pautas generales nunca, vamos, estaría estupendo. Pues respecto al glaucoma, pautas generales, seguir las recomendaciones que dé el médico al paciente, confiar en todo lo que le diga, y una cosa que salió en el Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, y lo vuelvo a repetir, que todas las dudas que surjan entre consulta y consulta las apunten en un papel y las lleven anotadas a la consulta, para que sea un diálogo bidireccional y cómodo. Muchas veces los médicos nos sentimos más cómodos respondiendo a las preguntas del paciente que dar la explicación de la enfermedad. Entonces, yo es la recomendación que suelo dar, que apunten a lo largo de los meses entre una consulta y otra todas las dudas que les surjan. Típicamente suelen ser las dudas que van asociadas a un posoperatorio de una cirugía, pero también pueden ser dudas referentes a los estilos de vida o a los tratamientos, que las apunten. Editamos un libro nosotros ahí, que eran las 101 dudas sobre el glaucoma que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar. Además, lo avalasteis vosotros. Está avalado por la Sociedad Española de Glaucoma. Y verdaderamente hay 101 preguntas muy interesantes de las que no se hacen en consulta. Muy de Woody Allen. El título es muy de Woody Allen. ¿Verdad? Había que buscar algo llamativo, ¿no? Lo tenemos colgado en la página web. Para todo el mundo que quiera ya ojearlo. Bueno, yo insistiría un poco en esos 3 niveles que hemos comentado antes de cuidado de la salud mental, ¿no? Sí. Uno primero que creo que se aplica a todos. O sea, toda persona con un diagnóstico tiene que hacer un primer cuidado activo de su salud mental, porque ante una situación anormal, una reacción anormal es lo normal, con lo cual algo habrá que hacer por cuidarlo. Hay un segundo nivel que ya no todos van a necesitar, a lo mejor solo una parte, que es el apoyo específico de lo que decíamos, asociación, psicólogo, etcétera. Y ahí habría un tercer nivel que ya es el apoyo individual, ya más allá del psicólogo de asociación, que bueno, pues aquella persona que vea que está en un estado. Entonces, por bajar un poco a la base de la pirámide y recordar esos 4 pilares de la salud mental, me gustaría comentar primero que son pilares valiosos. Como anécdota, cuando nosotros abrimos la unidad de rehabilitación en la que estuve muchos años, como nos iban a derivar a las personas que eran refractarias, es decir, resistentes, que no mejoraban en hospitales, nos dijeron, oye, no os rompáis la cabeza porque la mitad de las personas que vienen aquí ya son casos perdidos, es decir, van para lo que en psiquiatría se llama larga estancia. Pero como éramos un equipo joven, bueno, y además porque no nos salía de las entrañas, dijimos, pues no vamos a hacer caso a esa recomendación, sí nos vamos a romper la cabeza. Y decidimos que no nos la íbamos a romper de manera rara, no íbamos a pedir un medicamento raro de Houston, íbamos a intentar cuidar esos 4 pilares básicos, que hubiese deporte, buena alimentación, buen descanso, que hubiese buen trabajo psicoterapéutico, que hubiese un entorno sano, con actividades, con naturalidad, etcétera. Oye, y que hubiese una parte farmacológica también bien cuidada. Y os digo el resultado. Cuando nos decían 50% para la estancia, luego resulta que 95% alta por mejoría. Cuando nos decían, pues nada, aquí vais a tener fuga día sí, día no, vaya, resulta que pasaban los años y no había fugas, ni contenciones mecánicas, ni nada. Y no habíamos descubierto un fármaco de Houston. Entonces, estos 4 pilares de cuidar el cuerpo, cuidar un poco el interior de las emociones, cuidar el entorno y sí, en ocasiones también cuidar la parte farmacológica o biológica, funcionan. Y una última pincelada respecto a algo que comentaba antes, que decía, la vida te puede quitar una calle para ir al norte, pero nunca te va a quitar el norte. Claro, no he definido qué es el norte, pero lo habéis definido vosotros. El norte es lo que unos psicólogos ya hace años definieron en la pirámide de Maslow, ¿no? Que es todo aquello que necesitamos las personas. Mira, necesito tener mis necesidades básicas cubiertas, necesito vivir con una cierta seguridad, necesito ser querido,
ser valorado y vivir con sentido. Y Claro. eso se puede hacer con glaucoma y sin glaucoma, Y sin con glaucoma. tal enfermedad y sin tal enfermedad. Os voy a... a ver, no me gusta exhibir la intimidad de un modo impúdico, ¿vale? Pero creo que se puede compartir intimidad ante personas que la vayan a tratar con dignidad y estoy convencido de que todos vosotros que sois corredores de largo recorrido de la enfermedad lo vais a hacer, y si además el compartirla va a tener un sentido, y creo que va a tener un sentido. Con lo cual os voy a compartir una cosa que es de mi intimidad. Y es que yo os he comentado que mi padre era médico y mi madre filósofa, pero en realidad mi padre lo que tenía era una enfermedad neurológica muy grave. Para entendernos, como la de Stephen Hawking. Cuando decía Marimar, yo siendo optometrista, cuando me dijeron el diagnóstico sabía a lo que venía. Pues mi padre siendo médico, cuando le dieron el diagnóstico también sabía a lo que venía. Y sin embargo he tenido toda mi vida, toda mi infancia, mi adolescencia y los 15 años que nuestro padre nos acompañó, la presencia diaria de cómo la enfermedad no es una condena, es solo un escenario en el que tuvimos la suerte de que pudimos estar siempre muy unidos como familia. En mi casa siempre había amigos de mi padre. Cuidábamos, claro, sí, la medicación, pero también el cojín antiescaras y también unos buenos programas de radio de no sé qué, y el viajar todo lo que podíamos con él, y un montón de cosas que ahora mismo sería muy largo desgranarlas, pero que el resumen final es, oye, estuvo cuidado y consentido todos los días de su vida. De manera que probablemente una parte de la semilla, de la esperanza con la que yo me acerco a, sea cual sea el diagnóstico, pues me la sembró él. No me queda más remedio que darte las gracias, Guillermo. Pues sí. Muchas gracias, Guillermo. Jolín, Gracias. jolín. Si os parece bien, podemos pasar a la última pregunta del chat que se refiere a la zona de confort. Sí. Dice, también tenemos miedo a lo desconocido y evitamos lo desconocido, con lo cual limitamos nuestras actividades y a veces nos perdemos cosas por no salir de nuestra zona de confort. ¿Qué herramienta podemos utilizar para salir de esa zona de confort? La resiliencia, quizá. Qué difícil es esa pregunta, ¿eh? Porque depende de las personas, depende de Claro. cada uno. Yo creo que solo la puede contestar Guillermo. Sí, por supuesto. Sí, claro. El escenario es tuyo, Guillermo. Sí. A ver, la contesta también esa famosa canción llamada Color Esperanza, Sí. que dice, saber que se puede, querer que se pueda. Bueno, si uno quiere salir de la zona de confort, de entrada tiene que saber que se puede y además que vale la pena salir. Y como es un tema que los psicólogos y psiquiatras a veces lo trabajamos, a veces nos ponen como una diana que tiene tres círculos, ¿no? El más pequeño, el de dentro, es la zona de confort, donde uno está a gusto, está cómodo, protegido, seguro, pero claro, es un poco pobre. Un poco más allá, un poco por fuera de ese círculo, en el siguiente círculo está lo que se llama la zona de aprendizaje. Oye, lo ideal es poder salir de la zona de confort a la zona de aprendizaje. Y todavía por fuera del aprendizaje está una zona que llaman la de pánico o magia, que es lo equivalente a cuando a uno le tiran a la piscina sin saber nadar y entonces el muy bruto diría, pues o se ahoga o aprende a nadar. Bueno, pues no hay que lanzarse a la zona de pánico o magia. A esa a veces nos lanza la vida y en ese momento, pues oye, ojalá que nademos y encontremos la magia de wow. Pero lo que sí que hay que hacer es intentar acercarse a menudo a la zona de aprendizaje. Para eso la mejor manera es hacerlo bien acompañado. Lo mismo que cuando uno se enfrenta a algo que le supera, oye, le viene bien tener compañía, pues que uno tenga la compañía o bien de algunas herramientas propias que las tiene entrenadas para afrontar el miedo inicial que siempre da ir a la zona de aprendizaje, o bien una compañía más concreta, palpable, que es mi amigo no sé quién, o mi compañero de la asociación no sé quién, o mi persona del entorno. De los círculos se sale eso, acompañado. Yo creo que es un broche perfecto. Sí. ¿Qué os parece? Sí. Sí. Pues muy bien. Pues sí.
Y No sé si esto, alguien... Sí, alguien estaba hablando. perdón, soy Nada. Elena Vecino, que me he conectado muy tarde, pero la verdad es que me ha encantado lo que he escuchado, Guillermo, así es que muchas gracias. Nos vale para glaucoma y para cualquier otra situación en la vida, así es que muchas gracias por las recomendaciones. Sí, si me permitís un momento también, quería terminar diciendo que ha sido un placer escucharos a todos. Soy Javier Gil, ese paciente del doctor Urcola que estuvo con él en el Congreso. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, muy buenas. Compañero. Sí, me alegro de veros a todos y he aprendido, he estado, vamos, atento, atentísimo, porque me ha parecido, bueno, acertado y muy enriquecedor todo lo que he escuchado. Solo contribuir un poco con la parte que me toca. Bueno, hay que seguir peleando, no podemos bajar la guardia. Tenemos derecho a llorar lo que haga falta y a estar tristes y a dejar que las emociones nos embarguen, pero gestionarlas y que pasen también y apoyarnos en todo lo que tengamos alrededor. Me parece fundamental las cosas que he escuchado de los doctores. Con Aritz, con el doctor Urcola, no tengo más que palabras de agradecimiento y porque sé que él en su consulta practica lo que hoy hemos hablado aquí. Qué importante es ese tocar, esa manera de agarrarte en un momento dado del brazo, tocarte un hombro y, bueno, ver cómo estás y mantenerte el nivel de esperanza, lo que hablaba ahora el doctor, el nivel de esperanza en un grado alto. Lo dije en esa pequeña intervención que tuve en el Congreso y creo que viene muy al caso volverlo a repetir. Aquella frase de Havel, ¿no? que la esperanza es, a diferencia del optimismo, es aquello por lo que uno merece la pena que luche independientemente del resultado que se obtenga. Ahí creo que hay una de las claves para poder navegar esta enfermedad y cualquier otra también, pero esta en concreto, y navegar con la incertidumbre. Y nada, muchísimas gracias a todos. A ti, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Vosotros. Sí, pues muchas gracias a todos. Me Bueno, gustaría, pues, sí, un segundo. pues muchas gracias a todos. Nada, reiterar el agradecimiento especialmente a los doctores, a Joaquín, por una vez más abrirse y contar un poco más de sí mismo. Y gracias a los que habéis asistido, porque sin vosotros no habría habido encuentro. Cecilia, me gustaría responder a una pregunta de María Jesús en el chat, que ha preguntado sobre algún libro sobre salud mental. Ah, sí, ¿Vale? sí, sí. Sí. Mira, yo me he leído este, que no sé si lo veis. Se llama Glaucoma, cómo vivir con él y no para él. Exacto. El libro lo ha escrito un oftalmólogo venezolano, ¿vale? Explicando a los pacientes con glaucoma qué es el glaucoma y también tiene varios capítulos donde trata el tema mental, ¿vale? Entonces yo creo que le podría ayudar bastante. A mí desde luego me ha ayudado. ¿Qué libro es, perdón? Se llama Glaucoma, cómo vivir con él y no Ah, para él. ya, sí, sí, sí. Vale. ¿Lo conoces? No, Ah, vale. pero que es que no te había oído antes. Vale, hombre, lo recomiendo porque me lo he leído y desde luego no tiene desperdicio, ¿eh? O sea, es que abarca todo el temario del glaucoma, desde explicar la fisiología hasta la práctica, hasta explicar los tratamientos y la salud mental y el apoyo familiar, que es fundamental. Bueno, pues ya con esto sí que pues reitero los agradecimientos a todos. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora para todos los asistentes, espero que para los ponentes también. Y bueno, pues con el deseo de que haya
muchas más y sobre todo de que se puedan llegar a futuros pasos, a quitar más el estigma sobre todo sobre este tema y ayudar sobre todo a las personas que lo están pasando mal con glaucoma y que les viene bien hablar de salud mental relacionado con el glaucoma. En cuanto yo os digo a vosotros, a los dos, ¿no? Que para nosotros es un orgullo teneros dentro de nuestro pequeño elenco de profesionales. Gracias. Gracias a vosotros y un placer, tanto Joaquín, Javier, Elena y por supuesto Guillermo y Cecilia. Gracias. Lo mismo. Gracias a vosotros también por la lección vital y por este encuentro que ha estado tan lleno de sentido e incluso de reconocimiento más allá del Atlántico, ¿no? Decir, jo, lo que se hace aquí luego da frutos allá. Qué bueno es eso, ¿no? Así es. Repito, gracias. Buenas noches. Mil gracias a vosotros. Muchas Buenas noches. gracias. Para descansar. Cuidaros. Buenas noches. Adiós. Sí, pues vamos.